Esta noche vamos a adentrarnos a El Salvador, a la política de Nayib Bukele, con esta megacárcel, dice la más grande de Latinoamérica. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Tenemos un segmento muy corto de este video en el que se ve el traslado de 2,000 pandilleros integrantes de las maras que han sido detenidos en esta cruzada de Nayib Bukele. Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Las dimensiones depende desde qué ángulo lo mire usted. Tiene dimensiones muy positivas, así las recibe en El Salvador la mayor parte de la población. Tic-tac-toe, en tu cara. El Salvador suma más de 300 días sin homicidios. Esos datos son el resultado de acuerdo con la narrativa oficial del Plan de Control Territorial y de la guerra contra las pandillas que el presidente Nayib Bukele parece estar ganando. Durante casi un año de régimen de excepción, se contabilizan más de 64,000 detenidos. Sí, escuchó bien, 64,000 detenidos. El gobierno los identifica como terroristas y mandó a construir para ellos una prisión a medida. El viernes entró en pleno funcionamiento el llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo. Es una mega cárcel con capacidad para más de 40,000 reclusos. De momento acoge solamente a más de 2,000 presos que fueron trasladados. Como ya le decía, esto en medio de un impresionante despliegue de seguridad que el gobierno se encargó de producir y de proyectar cuidadosamente al mundo. Si usted no lo ha visto o si ya lo vio, es una superproducción también, La cantidad de cámaras que utilizaron, los ángulos, la edición, la musicalización, pareciera de una película. Y de proteger derechos que son universales de los seres humanos. Así le doy la bienvenida a Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Está en Londres el día de hoy, para esta noche y madrugada para Erika. ¿Cómo estás, Erika? Bienvenida. Hola, Fernando. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Tú hablabas de que efectivamente hay personas que dicen, bueno, ¿dónde estaban estas organizaciones defendiendo los derechos de las víctimas de los crímenes, de las atrocidades cometidas por estas pandillas, por estos grupos del crimen organizado? Y yo debo decirte, Fernando, que Amnistía Internacional, como muchas de las organizaciones de derechos humanos salvadoreñas, han estado ahí acompañando a la población. ¡Ay, sí, cómo no! ¡Iván es nice! El protagonismo de los líderes y no la protección de los derechos humanos de manera sostenible. Hoy día, Fernando, de todas esas personas que han sido detenidas, más de 63,000 personas detenidas en el contexto del famoso estado de excepción, que de excepción ya no tiene nada. ¡Cállese, señora! ¡Váyase a la mierda! Excepcional, en donde el presidente Bukele es quien decide todo, las leyes, los juicios, todo, las condenas, decide todo. ¿Quién dice? ¿Tú? En una política de impunidad, es decir, las propias víctimas de las atrocidades cometidas por estos criminales o por estas pandillas y grupos del crimen organizado. El campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades. Indudablemente lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Pues nosotros logramos lo mismo. Esa tasa de homicidios, de criminalidad, de violencia, pero no a partir de cárceles, sino de universidades, de colegios, de espacios para el diálogo. ¡Ay, a otro perro con ese hueso! Cogimos 10,000 pandilleros. No era fácil, el Estado no tenía forma de tenerlo, nosotros lo logramos. Le hicimos un cálculo de cuánto ganaban robando y eso se lo entregamos a cambio de estudio, trabajo social y el resultado. ¿Cuánto nos gastamos en esos 100,000 millones de pesos para 10,000? ¡Sinvergüenza!
y que individualizar la responsabilidad que cada persona tiene. Porque, digamos, todas las personas que viven en áreas populares o pobres saben cómo operaban las pandillas. Entonces saben que las pandillas tenían, por ejemplo, liderazgos y que habían otras personas que eran normalmente niños, muchas veces menores de edad o muy jóvenes, que eran utilizados como postes, se les decía, ¿verdad? Que eran los vigilantes que estaban en las esquinas informando a los líderes de cualquier movimiento, de que entró fulano o entró mengano. Entonces, pero las comunidades saben distinguir la diferencia entre esos menores de edad muchas veces que servían como postes y que eran parte de la estructura delictiva, aunque sea de una manera lejana, pero eran parte de la estructura, con aquellos que eran líderes. Entonces la pregunta es justo de que esos menores de edad, que al ser informantes de las pandillas se convirtieron en colaboradores, cayeron en el delito de asociaciones ilícitas. Ahí está claro de que se trata de ese tipo de delito. Pero este joven que lo único que hizo fue eso, ser poste, tiene la misma pena, tiene el mismo trato de un líder o de un gatillero, como le llaman, que a lo mejor tiene a su cuenta 8, 10 personas, 12 personas asesinadas, ¿verdad? Y tanto aquel joven iluso que quizás por andar en vagancia se convirtió en poste, la misma pena que aquel que tiene la responsabilidad de no sé cuántas muertes sobre su vida, de no sé cuántos asesinatos, y los dos están recibiendo la misma paga. Entonces, a eso me refiero, de que tiene que haber una individualización. Yo le mando palabras a este pastor delincuente. Aquí te mando la verdad de Dios, delincuente. Tú que decís que sos pastor y vas atrás de política, vos no sos nada, desgraciado. ¡Ah! Vos no sos nada, perro, te escupo la cara. Porque el que es político es un sinvergüenza, es un corrupto, hijo del diablo. Y los cristianos no podemos andar atrás de política, porque esas sinvergüenzadas son sucias, chucas y al mismo tiempo maldición. Andar atrás de política. Así es de que tú eres un perro y estás perdiendo el tiempo. Salite de ahí y no sirvas de estorbo, basura.